Ahora veremos el uso de sistemas algebraicos de cómputo para poder graficar algunas ecuaciones paramétricas. ¿Por qué motivo? Porque algunas de ellas son muy complicadas de realizar a mano y por ello es necesario que utilicemos la tecnología. Y podemos utilizar algunos sistemas de cómputo como es Matemática, Maple o Sagemat. En este curso vamos a manejar lo que es Sagemat para lo que es la graficación de curvas paramétricas. Como pueden observar, tenemos la pantalla de Sagemat. Para poder iniciar a calcular nuestras gráficas, vamos a darle en nuevo. Y tenemos dos opciones, Python o Sagemat 8.6. También hay otras, pero estas son las dos más habituales. Vamos a trabajar, en este caso, Sagemat 8.6. Es posible que ustedes tengan otra versión, puede ser 8.1, 8.2, 9.1. Va a depender de su versión, pero en mi caso voy a trabajar con la 8.6. Le damos clic y debemos de esperar a que cargue. Una vez que cargó, si observan en la parte superior del lado derecho, se observa un circulito en color negro. Significa que está cargando el programa y tienen que esperar para que lo puedan utilizar. ¿Cómo les avisa Sagemat cuando ya lo pueden utilizar? Cuando se pone el círculo en blanco. Una vez que se puso en blanco, vamos a llenar el documento con nuestros datos. Vamos a colocar como título la unidad. Para ello, vamos a escoger heading, que significa encabezado. Y aquí vamos a colocar unidad 2, que se llama curvas planas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Y le damos Shift Enter. Y ya lo tenemos como el encabezado. Posteriormente pueden colocar lo que es la materia. Nuevamente voy a colocar heading, pero en este caso le voy a añadir un gato. Con esto podemos separar en niveles. Si se observa, se hace más pequeño mientras más gatos tengamos. Lo voy a dejar en 2. Y colocamos el nombre de la materia, que se llama cálculo vectorial. Y le damos Shift Enter. Y ya lo tenemos. Y también podemos colocar el nombre de la actividad. Colocamos otra vez heading. Vamos a añadir, en este caso voy a colocarlo con 4 gatos. Y colocamos uso de las TITs. Shift Enter. Y si observan, en cada uno de estos textos, el número de gatos lo que hizo fue disminuir el tamaño de la fuente, pero siguen siendo encabezados. También pueden colocar lo que es su nombre, pero voy a omitir ese paso por el momento. Vamos a colocar el nombre del tema que estamos viendo actualmente, que se llama ecuaciones paramétricas. Y le damos aquí porque olvidé cambiarlo. Vamos a colocar lo que es heading nuevamente como si fuera un encabezado y le damos Shift Enter. Y ahora voy a escribir una instrucción que es grafique las siguientes ecuaciones paramétricas. Y como esto solamente va a ser texto, lo van a colocar y van a escoger Markdown para que se trabaje como texto y le damos Shift Enter. ¿Y cómo colocamos una ecuación en Sagemat? Para colocar una ecuación en Sagemat es muy recomendable que ustedes hayan colocado la ecuación en Liszt. Vamos a lo que es Liszt y escogemos. Voy a graficar estas curvas. X igual a t cuadrada menos t y y es igual a t más 2 fue el primer ejemplo
correspondiente al video de ecuaciones paramétricas. Copiamos y pegamos en SageMath. Si se dan cuenta, les aparece como si fuera un código y realmente eso es. Pero para que lo puedan representar en SageMath, tienen que colocarlo entre signos de pesos a toda la ecuación y lo van a trabajar igual en Markdown. Y le damos Shift Enter. Y ya aparece lo que es la ecuación, x igual a t cuadrada menos t y y es igual a t más 2. Y ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a graficar esas curvas? Vamos a utilizar lo que es la codificación. SageMath trabaja como si fuera su variable lo que es x. En este caso mi variable es t. Entonces debemos de definirla. Para ello escribimos var y entre paréntesis vamos a colocar t y también entre comillas. Con esto estoy diciendo que t se va a trabajar como si fuera una variable y le doy Shift Enter. Ya tengo aquí que t es una variable. Posteriormente a ello vamos a graficar. ¿Cómo es que nosotros graficamos? Voy a colocar p. ¿Qué significa p? Significa que en esa letra yo voy a guardar la gráfica. ¿Y cómo graficamos la ecuación paramétrica? Se realiza mediante una instrucción que se llama parametric-plot. Antes que nada, antes de que utilice ese término, esa función, lo vamos a colocar en otra celda y le vamos a colocar un signo de interrogación y le damos Shift Enter. ¿Cuál es el motivo? Para que así nos despliegue cuáles son los argumentos que debe de utilizar parametric-plot. Es la ayuda y ya nos salió. Aquí nos dice cómo es que se debe de utilizar y además de que vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, se puede utilizar para lo que son 2 o 3 funciones o vectores de 2 y 3 dimensiones. Y me maneja un ejemplo. Manejar t como si fuera una variable, lo que nosotros hicimos. Y además, parametric-plot y dentro están colocando lo que son las funciones paramétricas y además el intervalo. Así es como nosotros tenemos que utilizar lo que es parametric-plot. También existe lo que es el 3D, pero ese sería tema para otra ocasión. Entonces, voy a eliminarlo y voy a llenar parametric-plot. Como vimos, el primer argumento de lo que es parametric-plot son las funciones paramétricas. Por lo tanto, colocamos entre paréntesis lo que son las funciones. Primero x, que corresponde a t cuadrada menos t, coma. Y después colocamos a y, que sería t más 2. Salimos. Le colocamos una coma y ahora colocamos el segundo parámetro, que es el intervalo. En este caso, la variable que estamos utilizando es t. Y en el primer problema colocamos el intervalo de menos 3 hasta el valor de 4. Y para que nosotros podamos visualizar dicha gráfica, le vamos a dar un Enter por el momento. Y vamos a escribir la instrucción show. Y entre paréntesis vamos a colocar que quiero que me grafique. En este caso es la función paramétrica que está guardada en la variable p. Lo colocamos y le damos Shift Enter. Aparece lo que es un asterisco. Significa que SageMath está trabajando. Y para que el cálculo esté hecho, se tiene que quitar dicho asterisco. Y así es como obtenemos la gráfica de estas curvas paramétricas. Además, es posible que nosotros le podamos agregar más argumentos. Por ejemplo, el argumento RGB color igual a UE y colocamos entre esos paréntesis un valor, por ejemplo 0.1 y le doy Shift Enter. Esperamos a que encuentre la gráfica. Lo que hicimos
con RGB Color es que cambió el color de la gráfica, el color de la parábola. Y también podemos estar jugando con ello para identificar cuáles son los valores correspondientes a cada uno de los números que estoy colocando dentro de lo que es UE. Por ejemplo, coloco 0.2 y en este caso vemos que es un color amarillo. Coloco el valor de 0.3 y vemos que se obtiene el color verde. Y podemos seguir cambiando 0.4, Shift Enter y vemos que se obtiene un color verde un poco más claro. Le damos el valor de 0.7, Shift Enter y obtenemos la gráfica en azul. O le podemos dar 0.9 y vemos que sucede una gráfica en color rosado. Ahora vamos a graficar otras ecuaciones paramétricas. Voy a lo que es leads y voy a graficar estas curvas paramétricas. Copiamos, pego un mensaje. Como se trata de una ecuación, lo voy a colocar en Markdown y entre signos de pesos. Le doy Shift Enter. Voy a graficar esas funciones. Para ello, voy a declarar mi variable var y que sería la variable t. Le voy a dar Enter. Y ahora voy a graficar, voy a guardar dicha gráfica en una letra. Por ejemplo, lo voy a guardar en la letra A. Y colocamos la función que es parametric-plot. Y colocamos los paréntesis. Y ahora, recuerden que parametric-plot tiene dos argumentos. Uno son las funciones paramétricas. La voy a colocar. Abro paréntesis. Colocamos primero x, que es coseno de t, coma, y y, que sería el seno de t. Después de ello, vamos a colocar lo que es el intervalo. Abrimos paréntesis nuevamente. El intervalo sería de la variable t. ¿De dónde a dónde? De 0 hasta 2 veces el valor de pi. Para colocar pi, solamente lo escribimos 2 por pi. Y también podemos darle un color, por ejemplo, RGB color igual a UE. Y dentro de UE le vamos a dar un valor, por ejemplo, 0.5. Y le voy a dar lo que es show, que me muestre la gráfica de A, y le damos Shift Enter. Y vemos que se trata de la circunferencia. En este caso, el 0.5 se trata de un color azul muy clarito. Y así es como nosotros podemos graficar funciones paramétricas por medio de lo que es un software. De preferencia van guardando el archivo constantemente. Y ahora que aprendimos a utilizar Sage para graficar ecuaciones paramétricas, ahora veamos lo que es el sistema algebraico de cómputo, para cuáles ecuaciones no se puede realizar a mano y tenemos la necesidad de utilizar lo que es SageMath. Bien, ese fue los primeros ejercicios que hicimos. Si se dan cuenta, ya tiene un poco más de forma el documento. En este caso, es identificar y dibujar las curvas definidas por las ecuaciones paramétricas x igual a t cuadrada menos t y y igual a t más 2. Para ello, estamos utilizando lo siguiente. T es igual a la variable t. Con esta instrucción estamos diciendo que t se va a comportar como una variable. P va a ser igual a parametric plot. Significa que en la letra P estoy guardando lo que es la gráfica de la función paramétrica, que tiene como componentes t cuadrada menos t y t más 2 xy, y cuyo intervalo es de menos 3 hasta 4. Y le estoy dando un color de 0.7, que corresponde, si mal no recuerdo, al azul. Y show
me está diciendo que voy a mostrar la figura. ¿A quién voy a mostrar? A P. Y Fit Size significa que voy a reducir su tamaño a un tamaño de 4. Y le doy Shift Enter. Cuando está el asterisco significa que está trabajando y tenemos que esperar hasta que grafique. Y aquí tenemos lo que es la figura. Posteriormente viene otro ejemplo. Dibuje e identifique la curva definida por las ecuaciones paramétricas x igual al coseno de t y y igual al seno de t. Hacemos lo mismo. Colocamos lo que es la codificación. La variable sería t. En p voy a guardar la gráfica que tiene como componentes coseno y seno, cuyo intervalo es de 0 hasta 2pi. Y le estoy dando un color 0.1. Y show me dice que voy a mostrar la gráfica que está en P con un tamaño de 4. Y le doy Shift Enter. Y aquí tenemos lo que es la gráfica. Es de color naranja. Es un círculo. Posteriormente mencionamos este ejercicio. Dibuje e identifique la curva definida por las ecuaciones paramétricas x igual al coseno de 2t y y igual al seno de 2t. Cuando lo explicamos se trataba de una circunferencia de radio 1, pero que en este caso daba 2 vueltas. En sí nos va a quedar como el ejercicio anterior, solamente nos va a mostrar dicha circunferencia. Le doy lo que es Shift Enter y vemos que realmente se trata de esa circunferencia. Si yo le cambio el intervalo a, por ejemplo, pi, solamente pi, igual se va a formar la misma. Significa que cuando ya esté dando la segunda vuelta, se va sobreescribiendo. Pero si nosotros le cortamos su intervalo, por ejemplo, pi sobre 2, me debe de dar la mitad, Shift Enter. Y realmente me dio una semicircunferencia. También hicimos el siguiente ejercicio. Dibujar e identificar la curva definida por las ecuaciones paramétricas, que fue 4 coseno de teta y 3 seno de teta. Si lo hacemos en un intervalo de 0 a 10, obtenemos la siguiente figura, que corresponde a una elipse. También, si nosotros delimitamos dicho intervalo, podemos obtener una cierta parte. Por ejemplo, le doy el valor de 5. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos casi la totalidad de la elipse, una 3/4 partes de ella. Si yo le sigo modificando, por ejemplo, 6, tal vez sea completa o tal vez no. Falta un poquito para que se complete. Entonces, si yo le doy el valor de 7, la vamos a tener completa. En algunos problemas a ustedes no les va a dar el intervalo. Ustedes tienen que ir modificando el valor del intervalo para que se pueda observar la figura. En este caso, si yo le modifico, en lugar de 7 le coloco, por ejemplo, 20, pues se sigue obteniendo la misma figura. Significa que estás girando sobre sí misma una y otra vez. Y además, podemos realizar distintos tipos de gráficas. Por ejemplo, hacer a mano los cálculos para la ecuación paramétrica 12 seno de t menos 4 seno de 3t y para y 13 coseno de t menos 5 coseno de 2t menos 2 por el coseno de 3t menos el coseno de 4t. Esto sería muy laborioso ir calculando de punto en punto y más realizar la gráfica. Veamos qué función se obtiene, qué gráfica se obtiene a partir de esa función paramétrica. Y como vemos se forma un corazón. Entonces ir calculando cada uno de estos puntos y después unirlo a mano se llevaría su tiempo. Además de identificar cuál tendría que ser su valor. ¿Qué pasaría si yo solamente lo hago hasta 5? ¿Qué hubiera pasado? Solamente se obtiene una parte, casi completo. Y si yo le doy el valor de 7, tal vez ya me lo dé completo. Y realmente sí me lo da completo. Ahora, hay otras gráficas que también se pueden complicar.
Por ejemplo, graficar la curva x igual a y cúbica menos 3y cuadrada, pues en este caso tendrán que escoger las ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, yo voy a llamar t a y tomaré el valor de t, que sería t cuarta menos 3t cuadrada, en el intervalo de menos 2 hasta 2. Si yo lo grafico, puedo obtener una función cuártica. De hecho, es una función cuártica. Y es lo que nosotros obtenemos al graficar. Todavía este ejemplo es sencillo, pero hay otros en donde se puede complicar. Por ejemplo, utilizando Sagemat, grafique las ecuaciones paramétricas. X es igual al seno de t más un medio del coseno de 5t más un cuarto del seno de 13t. Y y es igual al coseno de t más un medio del seno de 5t más un cuarto del coseno de 13t. Entonces, para que nosotros podamos graficar, necesito declarar la variable. T es mi variable. Aquí lo estamos haciendo. Después debo de escribir la función de la gráfica, que es parametric plot. Y coloco lo que son las funciones. Primero x, el seno de t, más un medio del coseno de 5t, más un cuarto del seno de 13t, coma. Y ahora y, coseno de t, más un medio del seno de 5t, más un cuarto del coseno de 13t. Después coloco lo que es el intervalo. En este caso, no me lo está dando. Entonces yo debo de estar jugando con él para que pueda ver la figura. Por ejemplo, lo voy a hacer de 0 hasta pi para ver qué se forma. Y le doy Shift Enter. Bueno, en este caso no gráfico, ¿por qué? Porque olvidé colocar lo que es el show. Show P es la función que me permite observar la gráfica. Entonces, lo habilito y veamos la gráfica. Si se dan cuenta, se forma esta figura. Pero como que no queda muy explícito lo que se forma. Entonces yo debo de estar modificando el valor del intervalo para que así pueda ver la figura completa. Por ejemplo, 2pi. Y se forma como una flor. Veamos si realmente la completa. Pueden seguir modificando. 4pi. Y bien, ya no se modificó. Sigue siendo exactamente la misma. Entonces solamente con 2pi bastaba para poder observar la figura completa. Después de ese valor significa que se va sobreescribiendo. Tenemos el siguiente ejemplo. Utilice Sage para graficar las siguientes ecuaciones. X es igual al seno de t menos el seno de 2.3t y y es igual al coseno de t. Entonces, para graficar estas ecuaciones, vamos a declarar a t como una variable. Y para poder graficar, vamos a guardar en P la gráfica de la ecuación paramétrica, parametric-plot. El primer argumento sería las funciones paramétricas. Primero x, seno de t, menos el seno de 2.3 que multiplica t, coma, y después y, que es el coseno de t. Y después colocamos el intervalo. Como no me da, yo lo tengo que elegir. Por ejemplo, voy a tomar que sea solamente pi y le voy a dar un color. Y al final debo demostrar la gráfica. Show. Voy a mostrar p con un tamaño de 4. Le doy Shift Enter. Y se forma esta figura. Como que no parece muy bien definida. No sé exactamente qué es lo que forma. Entonces voy a estar manipulando el intervalo para que pueda ver al final de cuentas cuál es la figura final. Voy a colocar 2pi y realmente puedo observar la figura. Aún no me da una idea en general de lo que es dicha figura.
Entonces voy a seguir aumentando 5pi y vemos que se forma, sigue sin tener una forma definida. Entonces vamos a seguir modificando hasta llegar a un resultado. Con 10pi, como que aún le falta. Con 20pi, y como que esto ya me está dando la idea de cómo es que se comporta. Si yo le aumento más, por ejemplo a 40pi, Shift Enter, vemos que ya no cambia mucho. Entonces, más o menos en el intervalo de 0 a 20pi, podemos observar la figura final de estas ecuaciones paramétricas. Siguiente ejemplo. Utilizando Sagemat, grafique las ecuaciones paramétricas. X es igual al seno de t más un medio del seno de 5t más un cuarto del coseno de 2.3t. Y es igual al coseno de t más un medio del coseno de 5t más un cuarto del seno de 2.3t. Y vamos a graficar. Para ello, vamos a declarar t como si fuera una variable. En P voy a guardar la gráfica parametric-plot. Colocamos primero lo que son las funciones. Primero x seno de t más un medio del seno de 5t más un cuarto del coseno de 2.3t, coma, después y coseno de t más un medio del coseno de 5t más un cuarto del seno de 2.3t, coma, y después el intervalo. En este caso lo voy a hacer de t de 0 hasta 20pi y le voy a dar un color que va a ser el rosado. Y al final solamente voy a mostrar la figura. Y le doy Shift Enter. Y se forma esta gráfica. Este es el resultado de graficar estas funciones paramétricas. Realmente lo que ustedes tienen que hacer solamente es sustituir en lo que es el comando parametric-plot, colocar sus componentes tanto x y después jugar con el intervalo. Buscar en qué intervalo se puede ver la figura completa. Porque, por ejemplo, si aquí yo hubiera dejado en 2pi, tal vez no se vea la figura completa como se muestra. No tiene forma definida. Entonces, ustedes van a seguir variando el intervalo hasta que se pueda observar la figura completa. En este caso, con 20pi, la figura completa es la que tenemos en pantalla. Y otra figura muy importante es la cicloide. ¿Qué es la cicloide? La cicloide es aquellas funciones paramétricas en la cual se puede obtener la siguiente gráfica. A esta se le conoce como la cicloide. Se va formando en semicircunferencias. Y con esto hemos finalizado el tema de sistemas de cómputo. Ahora ustedes ya saben cómo graficar funciones paramétricas a través de un software que es Sagemat. Nos vemos en el siguiente video.